Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este webinar. Vamos a esperar 2 o 3 minutos a que se vaya conectando todo el mundo y empezamos enseguida, ¿vale? Mientras tanto, tenéis el chat activo. Si queréis presentaros, decirnos desde dónde estáis atendiendo la reunión, encantados. Solo deciros que la reunión va a ser grabada, con lo cual tendréis acceso a todo lo que digamos a posteriori. O sea que lo dicho, esperamos 2 o 3 minutos y empezamos enseguida. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes y buenos días, porque se Sí, une buenos días también mucha gente desde Latinoamérica. También os podéis poner en el chat desde dónde os conectáis, y desde qué país o desde qué ciudad, para conocer de dónde nos visitáis. En el chat podéis escribir vuestra presentación, pero también a lo largo de toda la sesión podréis escribir vuestras preguntas y al final de la misma intentaremos responder a todas. Vamos esperando unos minutitos más y enseguida vamos a comenzar. Sí, vamos a esperar un poquito que se está conectando bastante gente ahora. Ujú. Lo dicho, a la gente que se conecta nueva, os podéis presentar. Me escribe Javier a ver si está deshabilitado el chat. Creo que está habilitado para todos. A muchas personas conocidas, otras nuevas. Bienvenidos a todos y a todas a este nuevo webinar sobre Belvin, por qué algunos equipos funcionan y otros no. ¿Está ya el chat activado? Sí, yo creo que sí, Yo creo ¿no? que sí. Sí, ya está activado. Escribir. Ujú. Muy bien. Roberto, pues no sé si te parece si deberíamos comenzar ya o... Sí, estoy habilitando a la gente en el chat, pero bueno, empezamos ya. Primero nos presentamos. Mi nombre es Roberto, soy el responsable de ventas de Belvin. Tengo experiencia tanto en recursos humanos como en ventas en diferentes sectores y sobre todo lo que trato es de entender las necesidades de nuestros clientes, de los equipos, para facilitarles la aplicación de Belvin lo mejor posible. Es básicamente lo que hago. Gracias, Roberto. Yo soy Mariana Albaina, soy la responsable de Belvin en castellano, porque Belvin se divide por idiomas. Entonces, mi función principal es garantizar las buenas prácticas en la aplicación de la metodología y también facilitaros a todos tanto la experiencia como las bases metodológicas y ejercicios que os ayuden a tener buenas prácticas, como decía antes, en la aplicación de la metodología. Bueno, ¿cómo vamos a comenzar hoy este webinar sobre por qué algunos equipos funcionan y otros no? ¿Cuál es el punto de Pues partida? la verdad es que elegimos ese nombre porque es una cuestión que se planteó en Belvin hace muchos años y que podríamos decir que está de rabiosa actualidad porque justamente hace poco tiempo han publicado varios estudios científicos, concretamente dos, McKinsey y Harvard Business Review. Y estos estudios lo que vienen es un poco a ratificar lo que ya decía Belvin hace 50 años. Hace 50 años no existía Internet, el desarrollo tecnológico no tenía nada que ver con lo que tenemos hoy en día, pero las personas trabajaban en equipo y se hacían esta pregunta. Y hoy en día vemos que esta pregunta, a pesar de toda la evolución tecnológica que hemos tenido, el desarrollo que han tenido los puestos de trabajo, etcétera,
pues sigue totalmente de actualidad. La gente se sigue haciendo esta pregunta y, pues, como decía, estos estudios vienen un poco a ratificar algo que Belvin ya decía hace muchos años. Entonces, Marian, nos gustaría que nos comentases un poco de historia y que nos dijeras un poco cómo comenzó todo esto y cómo se hicieron esta pregunta. Sí, sobre todo lo que vienen a ratificar estos estudios es que trabajar en equipo no es un arte, sino que es una ciencia, ¿no? Y de eso vamos a hablar ahora mismo. Vamos a hablar de esa ciencia que está detrás de la metodología Belbin. Todo surge de una pregunta. Esta foto me encanta porque aquí vemos a Eunice y a Meredith Belbin. eh, Meredith Belbin todavía sigue vivo, tiene 98 años y fueron los fundadores, fue el punto de partida. Ambos psicólogos por la Universidad de Cambridge, ambos catedráticos. En ese momento, Eunice es la responsable de la unidad de investigación en la formación de la unidad de Cambridge y se les plantea una pregunta. La pregunta es la que da lugar a este webinar. ¿Por qué unos equipos tienen éxito y otros fracasan? Para contestar a esta pregunta, ellos lo que hicieron fue utilizar el método científico y poner en marcha una investigación que duró una década aproximadamente. No llegó a una década, pero casi, casi. Y quiero contaros un poquito en qué consiste este método científico. Lo primero que hicieron es, bueno, se desplazaron a la Escuela de Negocios de Henley y allí comenzaron a trabajar con multitud de equipos de directivos en aquella ocasión procedentes de distintas partes del mundo. A todos estos directivos lo que les hacían jugar era al Timopoly, una simulación de negocio. El Timopoly es una especie de Monopoly donde se ha quitado el factor suerte, pero donde los equipos tienen que conseguir dinero, ¿no? Tenían que, pues muy parecido al Monopoly, ¿no? Vender, comprar casas para conseguir hoteles, etcétera, para conseguir dinero. Cada juego duraba una semana, empezaban el lunes, acababan el viernes y Meredith Belvin y su equipo tenían que predecir qué equipo iba a quedar en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, etcétera. Es decir, no solo iban a predecir qué equipo iba a ganar o perder, sino también el orden de éxito que iban a tener. Este Timópilo, como decía, se desarrolló durante una década y participaron multitud de equipos. ¿Cómo se conformaban estos equipos? Aquí esta es una cuestión muy importante que Roberto nos puede dar luz sobre ella, ¿no? Sí, pues como en cualquier estudio científico, lo que hacían era aplicaban test de demostrada fiabilidad y validez a los participantes. Por un lado, analizaban la personalidad con el 16PF, que es el test de Cattell muy conocido en el mundo de la personalidad y de la psicología. También analizaban capacidad de razonamiento con el Critical Thinking Appraisal, que también es un test muy conocido y también valoraban preferencias personales, perspectiva, con un cuestionario de preferencias personales, con lo cual, con todas estas herramientas de fiabilidad demostrada, lo que tenían era una imagen y unos datos sobre las personas que participaban en este Timopoli que nos explicabas. Pero esto no era suficiente, faltaba una última cosa que nos explicarás, Mario. Sí, hombre, al final las personas que participaban en cada uno de esos equipos estaban muy bien medidas, ¿no? Porque teníamos información sobre su personalidad, sobre sus preferencias personales. Cuando me contaba Meredith Belvin en qué consistía este cuestionario que lo crearon para la ocasión, a mí me hacía gracia, ¿no? Porque era, ¿quién prefieres? ¿Os acordáis del gordo y el flaco? ¿A Oliver o a Hardy? ¿No? Y tenían que expresar por qué preferían a uno que a otro, ¿no? ¿A quién prefieres? ¿A Churchill o a Roosevelt? ¿No? Y tenían que expresar por qué preferían a uno y a otro. Y luego, como decía Roberto, el test de coeficiente intelectual. Con estos datos, fijaros qué importantes son los datos, ¿no? Hoy en día lo sabemos muy bien, pero en este momento también en la ciencia, ¿no? Para tener un buen análisis necesitamos unos buenos datos. Pero como bien decía Roberto, no bastaba solo con eso. También aplicaron unas observaciones ya una vez que los equipos estaban creados, una vez que los equipos estaban jugando al Timopoly,
se aplicaba una técnica de observación, la técnica de observación de Bales, que consiste en anotar cada 30 segundos lo que está ocurriendo. Fijaros esta nota, que es como una reliquia, esta ficha es una ficha original de la investigación, donde, como veis, se iban apuntando todas las cosas, lo que proponía, lo que observaba en cuanto a su manera de conducirse o comportarse a lo largo de toda la sesión, a lo largo de toda la semana. Por lo tanto, como decíamos antes, tenían información muy minuciosa y muy detallada, y esto fue la clave. Las observaciones fueron la clave que dieron lugar a la metodología. Claro, al final tenían esta información primero de los test que decíamos, más una información observacional detallada de observación sistemática y más aún, tenían esta información sobre muchos equipos durante mucho tiempo, porque como decías, duró prácticamente una década toda esta La investigación. palabra, es Ujú. el lenguaje lo que la nota. Muy bien. Sí, disculpadme, parece ser que hay algún micrófono abierto por ahí. Sí, Agradecería si ya todos está. podríamos bloquear. Muy bien, muchas gracias. Vale, por lo tanto ya tenemos una base bastante importante. Y de aquí pasaron, vamos a mostraros como los tres grandes descubrimientos que hicieron. Descubrieron muchas otras cosas, pero vamos a contaros los tres grandes descubrimientos. El primer descubrimiento, la primera conclusión a la que ya llegaron, es que una brillante colección de mentes versus una colección de mentes brillantes. Es decir, no necesitamos talento top, ¿no? Sino necesitamos talento bien ubicado y sobre todo bien coordinado. He visto que alguien ha preguntado en el chat la referencia de los estudios. Os hemos puesto una referencia al principio, pero os vamos a mandar mañana a todos los participantes, os mandaremos referencias a los dos estudios, tanto al de Sí, McKinsey. os mandaremos los links de los estudios de los que hablábamos y de todas formas tendréis contacto directo con nosotros por si tenéis alguna duda para que os mandemos la información. Ujú. Esta es una de los descubrimientos que hizo Meredith y que nosotros llevamos aplicando y poniendo en juego en organizaciones durante hace muchos años, que es que no necesitamos esas mentes brillantes, sino necesitamos coordinar brillantemente distintas mentes, ¿no? No sé si se entiende bien el juego de palabras. Esto fue uno de los principales descubrimientos que les llamó muchísimo la atención, ¿no? En esta época era la época, el año 69, 1969, donde había llegado a la Luna, ¿no? El hombre había llegado a la Luna por primera vez y todas esas misiones se llamaban las misiones Apolo, ¿no? Y por eso le dieron el nombre a los equipos Apolo, porque hicieron algo que quizá no sé si es políticamente muy correcto, pero crearon equipos conformados por las personas que obtenían unos resultados mejores en el test de coeficiente intelectual. Comparativo, ¿eh? Comparativo entre todos los participantes. Si en esa sesión, si en esa semana de investigación, si en esa semana de juego estaban participando 5 equipos y en cada equipo había 8 personas, se hacía el comparativo de todas esas personas que estaban participando. Sí, digamos que pensaban que ese equipo iba a ir como un cohete, nunca mejor dicho. Claro, exactamente. Pensaban que ese equipo iba a ganar. Y realmente no fueron equipos ganadores, sino eran equipos que quedaban en situaciones bastante malas, ¿no? En la mayoría de los casos en últimos lugares, en algunos casos en posiciones intermedias y prácticamente de manera anecdótica eran equipos que ganaban. ¿Qué es lo que les pasaba a estos equipos? ¿No? A estos equipos se les daban una serie de circunstancias. La primera es que les resultaba muy difícil llegar al consenso. ¿Por qué? Porque debatían eternamente, ¿no? Debatían sobre distintas propuestas, distintas alternativas. Yo suelo decir, como todos eran mentes brillantes, todos tenían caminos, ¿no? Para refutar o rebatir las propuestas y las ideas del otro. No buscaban qué estaba bien en lo que proponía su compañero de equipo, sino lo que estaba mal o cómo podían cada uno de ellos brillar más. Lo que les hacía, como decía, muy difícil llegar al consenso. Por otro lado, lo que había en estos equipos era muchísima rivalidad.
¿no? Y esta rivalidad lo que genera es una falta de confianza y falta de seguridad psicológica. Muchos de los que estáis aquí, que ya os conozco desde hace mucho tiempo, sabéis lo importante que es trabajar la seguridad psicológica y cómo la trabajamos desde Belvin, ¿no? El conocernos todos con nuestra cara A, con nuestra cara B, poner eso en común, complementarnos y buscar ese qué me puede aportar la otra persona. Y esto no pasaba en estos equipos. Se culpaban unos a otros cuando las cosas no salían bien, por lo tanto había muchos enfrentamientos, había mucha disputa, mucho conflicto en estos equipos. Y finalmente, lo que se dieron cuenta Meredith Belvin y su equipo, que en realidad lo que faltaba era trabajo en equipo. Faltaba toma de decisiones porque también se dieron cuenta que cuando ellos percibían que estaban demasiado en conflicto, lo que hacían era aprobar cualquier cosa de cualquier manera, sin un buen análisis. Es decir, pasaban de un extremo a otro, de querer analizarlo todo con mucho detalle y confrontar al compañero a aceptar todo de una manera muy poco profesional, podríamos decirlo, ¿no? Cualquier cosa me va bien por no discutir. Pero Ya que como os decía, la hipótesis que manejaban primero era que los más brillantes conseguirían los resultados más brillantes, ¿verdad? Y parece, según todo esto que cuentas, que no fue así. no, no, como decía, para nada, eran equipos perdedores en general, pero la clave estaba en que en estos equipos había una falta de trabajo en equipo. No había una visión de equipo, no había una visión de juntos vamos a conseguir mejores resultados que por separado. Por lo tanto, ninguna mente brillante podía realmente aportar, podía realmente brillar. Y lo que se hacía era opacarse todas las aportaciones individuales que podían ser excelentes, perdían esa excelencia por esa falta de cohesión, de trabajo en equipo, de seguridad psicológica, por esa falta de pensar, como decía antes, que entre todos vamos a conseguir mejores resultados. Esa lucha de egos también, ¿no? El, Interesante. el segundo descubrimiento es que no es el intelecto, sino el comportamiento. Ellos descubrieron que la diversidad cognitiva y conductual era fundamental en los equipos y además que era la clave. La clave era que se desplegaran distintas habilidades y la clave era conjugar estas habilidades. Volviendo a hacer alusión a estos dos estudios que os estamos haciendo referencia, en la Business Harvard Review lo que dicen es que no es tan importante lo que hay en la habitación, sino cómo se conjugan los comportamientos que hay en la habitación. Esta es la clave y en esto Belvin también nos ayuda porque Belvin no solo, como vamos a ver ahora, no solo nos identifica los distintos comportamientos, sino una parte fundamental es cómo conjugan los distintos comportamientos. Es decir, los comportamientos que despliega Roberto con los comportamientos que despliega Marianne, cómo conjugan, ¿no? Y cómo conjugan con el resto del equipo y cómo los orquestamos para que eso produzca un rendimiento efectivo, ¿no? Esto quizá es un poco diferente a lo que ocurría en los equipos Apolo que decías al principio, donde no había esa diversidad y donde no había esa conjunción de comportamientos porque habían cogido a los que teóricamente eran más brillantes, pero con poca diversidad, ¿verdad? Sí, exactamente. En cuanto a esa diversidad también, bueno, hicieron muchas pruebas con distintos comportamientos y, por ejemplo, luego vamos a ver, bueno, muchos de vosotros ya sabéis cuál es el comportamiento del impulsor, pero hicieron, por ejemplo, equipos completos de un mismo estilo de comportamiento. Las personas que tienden a contribuir como impulsores son personas que tienen mucho afán de logro, que quieren ganar siempre. En una de las réplicas de la investigación en otro país, que no, en Australia concretamente, hicieron un equipo lleno de impulsores y lo que hicieron, ¿no? Al final de la semana de juego, el equipo ganador lo que tenía que tener era más dinero que el resto de equipos, ¿no? Entonces lo que hicieron fue secuestrar a una persona de un equipo para pedir un rescate, ¿no? Al final
Los comportamientos iguales, cuando no hay diversidad, lo que ocurre es que esa parte B, esa cara B de cualquier comportamiento se potencia también, igual que se potencia la A. Y esto nos puede llevar a no muy buenos resultados. Pero bueno, lo importante en este punto es que debemos conocer el efecto que produce esa conjugación de esa diversidad, ¿no? Y los informes Belbin nos dan esta información también y nos la dan detallada. Nos dan la información detallada de qué va a ocurrir en un equipo cuando se producen determinadas combinaciones de comportamientos laborales. Y el tercer descubrimiento, y ya acabamos aquí con los descubrimientos, es que los comportamientos que tienen un efecto en el desempeño, que tienen un efecto en el éxito del equipo, son comportamientos finitos, son un conjunto de comportamientos finitos. Y estos son los roles de equipo Belbin. Además, estos comportamientos o estos conjuntos de comportamientos tienen asociadas una serie de fortalezas, una serie de debilidades permitidas y una serie de debilidades no permitidas. Y todo esto fue lo que fueron desgranando, entre otras cosas, con las observaciones, con la técnica de Bales que os hemos comentado anteriormente. Ellos iban observando y se dieron cuenta que había distintos rasgos de comportamiento, distintas maneras de hacer, distintos estilos que se repetían de manera conjunta y se repetían en las mismas personas. Y así fueron desgranando poco a poco todos los roles de equipo Belbin. No, Pues no la os gente que vamos... no Sí. conozca a Belvin, básicamente lo que hace en verdad, Marian, es coger todos esos comportamientos que han observado y se dan cuenta de que cuadran en lo que ellos llaman 9 clúster o 9 grupos de comportamiento que se pueden valorar de forma individual y el grupo obviamente va a estar formado por los comportamientos que aporte cada individuo a ese grupo, ¿verdad? Sí, exactamente. Todas las personas desplegamos varios comportamientos, varios roles de equipo, por lo tanto, no necesitamos nueve personas para formar un equipo. Un equipo de éxito puede estar formado por 4, 5 o 6 personas. Lo que sí tenemos que tener claro cada uno de nosotros es cuáles de estos comportamientos sí desplegamos, cuáles desplegamos a medias y cuáles no desplegamos, qué comportamientos de estos no desplegamos. Y luego tenemos que ser también muy conscientes de cuáles son nuestras fortalezas, como decía, nuestras debilidades permitidas y debilidades no permitidas. Por hacer un repaso rápido, sé que algunos de los que estáis aquí sí conocéis los roles Belbin, otros no, pero por hacer un repaso rápido, si empezamos por el investigador de recursos, que es el que está en el margen superior izquierdo, podríamos decir que aporta conexión con el exterior, capacidad para negociar. ¿Cuál es su debilidad permitida? La falta de constancia. El cohesionador, ¿qué aporta? Empatía, diplomacia, escucha, ¿no? Crea ambiente de trabajo propicio para crear esta seguridad psicológica que es tan importante. ¿Qué es lo que le cuesta? Decidir, sobre todo cuando las decisiones son difíciles. ¿Qué es lo que aporta el coordinador, el de la batuta? La capacidad de detectar el talento de las personas, la capacidad de llevarles con su talento a que lo aporten para llegar al objetivo. ¿Cuál es su debilidad permitida? Que puede, ¿no? Manipular a las personas en pos de ese objetivo. El monitor evaluador, la balanza, lo que buscamos es un equilibrio, una planificación, un saber discernir entre lo correcto, lo incorrecto, lo apropiado, lo inapropiado, ¿no? ¿Cuál es la debilidad permitida? La debilidad permitida es la falta de entusiasmo, ¿no? Que le permite esa objetividad. La bombilla, la creación, el pensamiento divergente. La debilidad permitida, pues la abstracción, ¿no? O la desconexión de la realidad. El especialista lo que nos aporta es ese conocimiento profundo sobre un tema específico. La debilidad permitida puede ser la falta de interés en otros temas que no son de incumbencia en ese momento. El impulsor, el dedo que nos orienta, nos marca el objetivo, la orientación al logro, la capacidad de superar obstáculos, ¿no? Y de ir más allá, ¿no? De no conformarnos.
Su debilidad permitida, pues que no siempre son las personas más amables, ¿no? El finalizador nos aporta esa capacidad para cuidar el detalle, para cuidar la calidad, pero le cuesta mucho delegar, esa es su debilidad permitida. Y finalmente el implementador nos aporta el orden, la estructura, la disciplina, y su debilidad permitida es el cambio, ¿no? Le cuesta cambiar las cosas. Este conjunto, como decía, único, es lo que debemos identificar a nivel individual y a nivel colectivo para conseguir que nuestros equipos tengan éxito. Sí, un poco como decía el artículo de McKinsey, ¿no? Que es menos arte, menos basarse en tu percepción o en lo que a ti te parece y más ciencia, que es aplicar realmente herramientas que ayudan a ver qué es lo que tengo en el equipo, en qué grado y qué es lo que puedo hacer. Pero todo esto, ¿cómo se pone en práctica, Marian? Sí, antes de ponerlo en práctica, sí que me gustaría resaltar ese concepto, ¿no? Estamos aplicando la ciencia y la ciencia nos permite predecir cómo va a funcionar un equipo, ¿no? Nos permite predecir cómo va a funcionar una persona en una determinada posición. Como ves esta imagen, que también es una imagen original de la investigación, eh, esas predicciones van siendo cada vez más acertadas. En las sesiones 2 y 3 ya están muy cerca del bingo, por así decirlo, ¿no? Entonces, identificar los roles Belvin de cada miembro del equipo y del conjunto del equipo nos va a permitir predecir qué es lo que va a pasar y por lo tanto nos va a permitir poder actuar en consecuencia, es decir, para solucionar los problemas o los frenos que pueda tener ese equipo. Claro, lo interesante aquí fue que a medida que iban avanzando en el estudio, iban refutando la hipótesis de los equipos Apolo, etcétera, se iban dando cuenta que eran capaces de predecir quién iba a ganar o no en esos juegos. Entonces, claro, ahí es cuando se dan cuenta de que realmente tienen entre manos algo que les permite predecir el rendimiento del equipo, ¿verdad? Claro, exactamente, y es lo que hemos comentado. Comportamientos finitos que influyen en el éxito, comportamientos diversos y cómo combinan esos comportamientos. Para identificarlos hoy en día en las organizaciones, lo que hacemos es utilizar dos cuestionarios, el cuestionario de autopercepción y la evaluación del observador. ¿Cuál es el cuestionario de autopercepción, el test de autopercepción? Es el que completa cada persona. ¿Cómo me veo? ¿No? ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo yo creo que contribuyo? ¿Cómo creo yo que aporto en el trabajo? ¿Cuál es mi estilo? ¿No? Este cuestionario se completa en unos 15-20 minutos aproximadamente. Igual que en la investigación original, donde se utilizaba la observación de Bales, es muy importante y es crucial utilizar observaciones. Si solo nos basamos en la autopercepción, nos estamos perdiendo parte de la película, ¿no? Nos estamos perdiendo, esto se ve muy bien si aplicamos luego la ventana de Johari, ¿no? Nos estamos perdiendo esa percepción, esa visión que tienen nuestros observadores. Y además, como el comportamiento es hacer, nadie mejor que las personas con las que trabajan para que me digan cómo hago yo, ¿no? Cómo hago yo en las distintas situaciones. La evaluación del observador, por tanto, que es el segundo cuestionario, consiste en marcar una serie de conductas que identifican a la persona, ¿no? Si la persona es eficiente, si la persona es preocupada por los demás, si la persona es original, ¿no? Vamos viendo las fortalezas de la persona, pero también vamos viendo las debilidades permitidas o no permitidas, ¿no? Si tiende a la confrontación, si es despistada. Vamos construyendo la imagen global y para construir la imagen global necesitamos la cara A y la cara B. No nos podemos quedar solo con una cara, porque tendríamos la información incompleta. Y es muy importante también desde el punto de vista de la metodología Belvin ver cómo nuestro comportamiento tiene esas dos partes, ¿no? Y ser conscientes de todo el comportamiento que desplegamos a la hora de trabajar. Con esta información generamos los informes Belvin, hacemos esa reflexión individual o colectiva que nos lleva, como pone en la imagen, a esa mayor comprensión,
A esa mayor comprensión, esta frase la utilizamos nosotros muchísimo, de ¿por qué pasa lo que pasa? ¿No? ¿Por qué me pasa lo que me pasa con estas tareas o por qué pasa en el equipo esta determinada situación? Una explicación, por así decirlo, para saber lo que pasa. Y esa explicación viene de los comportamientos que yo sé que despliego y los que mis compañeros, compañeras de equipo ven. Claro, exactamente. No solo es una explicación, es una argumentación, porque con esos datos que hemos recopilado, como decía antes, de manera fiable y científica, vamos a generar una serie de informes. Y esos informes van a ser el punto de partida, ¿no? Por ejemplo, el informe individual va a ser el punto de partida. Vamos a ir a tener mucho texto, mucha información que nos va a ayudar a ver cómo podemos desarrollarnos mejor, cómo podemos ser nuestra mejor versión. Nos va a orientar sobre cuáles son las tareas donde mejor o más vamos a brillar, o nos va a orientar sobre cómo podemos empezar a idear o desarrollar nuestra carrera profesional, o por qué no estamos desempeñando tan bien, ¿no? En un momento determinado. El informe de complementariedad lo que hace es contrastarnos dos personas, por ejemplo, tu informe Belbin con mi informe Belbin. Vamos a ver dónde están nuestros puntos de encuentro y desencuentro, siempre transformándolos a complementariedad, porque cuanto más diferentes seamos, más nos podemos apoyar mutuamente y a más llegaremos, ¿no? Tendremos una aportación laboral mucho más amplia. Pero este informe nos va a dar nuevamente una argumentación, un punto de partida para una conversación rica que haga que el desempeño de esa pareja laboral sea mucho más óptimo. Si Sí, claro, pasamos, sí. la información que te está dando es lo que decíamos al principio de por qué no funciona un equipo, pero no solo eso, sino que te está dando información de con qué persona puede complementar cierta persona, en qué puesto puede estar mejor, en cómo formar equipos, o sea que al final las aplicaciones se multiplican, ¿no? Claro, exactamente. Luego sí que tenemos un informe específico de equipo y además ahora vamos a ver un ejemplo, ¿no? Ese informe específico de equipo nos va a decir, nos va a redactar, el propio sistema de Belbin nos va a indicar, ojo, que en este equipo hay demasiado de este comportamiento o demasiado poco de este otro y esto tiene una serie de consecuencias. Va a depender mucho de a qué se dedica el equipo, pero ese es el análisis que podemos hacer con la información Belvin. Ahora lo vamos a ver. Y finalmente tenemos también la comparativa de un puesto con una persona, es decir, las habilidades que despliega una persona con las habilidades que requiere un puesto. ¿Necesitamos atención al detalle o necesitamos capacidad para negociar? ¿La persona tiene esa capacidad para negociar? ¿La puede poner al servicio del puesto? ¿No? ¿Es esta adecuación bidireccional? Es decir, el puesto requiere las habilidades que aporta la persona y la persona tiene las habilidades que requiere el puesto. Al final, yo insisto, lo que tenemos son datos que nos van a permitir tomar decisiones informadas y argumentadas sobre la gestión o el desarrollo de las personas dentro de las organizaciones. Además, son decisiones que las vamos a tomar con un lenguaje que es reconocido por todo el mundo y que implica fortalezas y debilidades permitidas, la cara A y la cara B de todo el mundo. Es un lenguaje muy sólido que nos va a permitir crear esa confianza y esa seguridad psicológica que hoy en día es tan necesario en las organizaciones. Fenomenal. Bueno, y para darle un poco de practicidad a esto, Marian, lo que te habíamos pedido es que nos contaras un caso real, que esto, si no me equivoco, es un caso real de un equipo, ¿verdad? Sí, esto es un equipo directivo. Antes de empezar a trabajar con cualquier equipo, lo primero que tenemos que tener muy claro es cuál es el propósito del equipo. No es lo mismo un equipo directivo que un equipo financiero. Por lo tanto, necesitamos tener esa información para poder analizar el efecto de la composición en el funcionamiento del equipo. Por lo tanto, lo primero, fijamos o tenemos claro cuál es ese propósito. En segundo lugar, lo que vamos a hacer es que todas las personas que conforman ese equipo pasen su cuestionario Belvin, completen el test de autopercepción
y se observen entre ellos. Si estamos analizando la composición de un equipo, lo ideal es que se observen unos con otros. Si tenemos un equipo de 6 personas, tenemos 5 observadores que son mis compañeros de equipo. Otra cosa es que estemos utilizando el informe Belbin para hacer un desarrollo individual, en ese caso, o un plan de carreras individuales. En ese caso, nuestros observadores pueden ser 360 grados, pueden ser personas a las que reportamos, personas que reportan a nosotros o pares. Pero aquí, en este caso concreto, estamos analizando la composición de este equipo. Por lo tanto, primero, unas mediciones correctas a través del test de autopercepción y los observadores. En segundo lugar, lo que vamos a hacer es empezar a poner en común esta información y para eso vamos a construir el círculo de roles de equipo Belbin, que es esta imagen que veis aquí. Toda esta información en realidad nos la da el informe Belbin, nos da el círculo, nos da todo el análisis del círculo, lo que puede suceder entre B y A, entre toda esa combinación de roles. Toda esa información nos la da el informe Belbin. Lo que ocurre es que nosotros como facilitadores, como consultores, como guías, lo que hacemos es trabajar con el equipo para que el equipo tenga un camino de descubrimiento, de autodescubrimiento, de descubrimiento colectivo, ¿no? Para que ellos mismos sean capaces de expresar lo que significa esta distribución de roles y para que ellos mismos tomen las riendas de sus decisiones como equipo. Por lo tanto, construimos este círculo introduciendo los 2-3 roles más altos de cada una de las personas, de cada uno de los miembros del equipo dentro del segmento que le corresponde. Por ejemplo, AA sería cohesionador, coordinador e implementador. BB sería investigador de recursos, cerebro e impulsor. Y fuera del círculo y en otro color ponemos el rol de equipo más bajo de cada una de las personas. Por ejemplo, CC, su rol más bajo es el de cerebro. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Dos cosas. Por un lado, muy importante, ser conscientes de lo que hay, ser conscientes de lo que tenemos y ser conscientes de lo que no tenemos. Y por otro lado, también muy importante es, volvemos a las palabras mágicas, cohesión y seguridad psicológica. Porque al construir este círculo, cada miembro del equipo ofrece a sus compañeros sus fortalezas. En este caso, a sus fortalezas como cohesionador, como coordinador y como implementador. Ofrece sus fortalezas en su contexto, en su entorno, en sus tareas del día a día, ¿no? En sus tareas relacionadas con su propósito como equipo. Y también, y lo que es muy importante, pide ayuda en su rol más bajo, en aquello que le cuesta más. En este caso, por ejemplo, AA es muy probable que pediría ayuda en todo lo que tiene que ver con establecer acuerdos con terceros, en negociar, en ver nuevas oportunidades, en identificarlas y traerlas, ¿no? En todo eso pediría ayuda al equipo. Sin embargo, ofrecería orden, estructura, ¿no? Claridad en el objetivo, claridad en cómo cada uno de ellos puede aportar a ese objetivo, ¿no? Por lo tanto, es una declaración que crea mucha confianza porque al final aclaramos mucho las expectativas, sabemos lo que podemos ofrecer y lo que no podemos ofrecer. Y como decía antes, hablamos de nuestra cara A y hablamos de nuestra cara B. No solo estamos diciendo al hacer estas declaraciones lo que aportamos, sino que también estamos declarando que necesitamos a nuestros compañeros. Les estamos dando su espacio y al darles su espacio estamos creando también lo que decíamos, ¿no? Seguridad psicológica. Todos tenemos la posibilidad de no llegar a todo o de errar en un momento determinado. Una vez que el equipo ya está bien armado y es consciente de lo que puede ofrecer, el facilitador guía esa conversación sobre sus fortalezas y debilidades. ¿Qué significa esta composición? Yo voy a ser aquí un poco ruda en este análisis, pero esta composición significa que el equipo, en positivo, ¿no? Como fortaleza,
significa que el equipo es muy social y es muy de acción, por lo tanto va a haber buen ambiente de trabajo, va a haber una claridad en los objetivos, va a haber un espíritu de ayuda, va a haber una conexión con el exterior, como decía, van a traer información, van a traer ideas, ¿no? Se van a poner a trabajar. Parte B, pueden caer en el conformismo, ¿no? Pueden tener una toma de decisiones no muy acertada por esa tendencia a cuidarse, a preocuparse, a no dañarse, ¿no? Y sobre todo, lo que puede ser es que hagan las cosas sin pensarlo lo suficiente o sin una estrategia adecuada. Porque si fijáis, los roles mentales son los que faltan, ¿no? Entonces, esta es la conversación guiada, esta que he dicho ha sido bastante burda, pero esta conversación guiada detallada es la que lleva a cabo el facilitador del equipo junto con el equipo, para que el propio equipo sea el que llegue a las conclusiones. Una vez aclaradas esas fortalezas y debilidades como el equipo, nos podemos poner a un plan de acción. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Si tenemos esta situación, ¿qué vamos a hacer? Y en este qué vamos a hacer, nuevamente guiada por el facilitador, pero acordada por los miembros del equipo, podemos decidir desarrollar un tercer rol, ¿no? Porque es muy necesario que no aprobemos cualquier idea que nos surge y nos pongamos a trabajar en ella directamente, porque esto nos estresa y nos satura de trabajo, sino que tenemos que darle una vuelta antes de entusiasmarnos con cualquier nueva oportunidad o nuevo camino de acción. En este caso, CC, por eso está en verde, ¿no? Se ha acordado entre todo el equipo que le vamos a dar espacio para que desarrolle esas habilidades. No solo le vamos a dar espacio, le vamos a dar permiso, porque la tendencia del equipo es una, ¿no? Pero le vamos a dar ese espacio o ese permiso para que nos pare antes de abrazar con entusiasmo cualquier nueva oportunidad sin haberle dado primero una buena pensada. No solo podemos ver esto, ¿no? Cómo vamos a desarrollar eso que nos falta, sino también podríamos ver si hay determinados conflictos dentro del equipo, ¿no? Podríamos quizá ver que quizá BB y CC pueden tener una relación un poco conflictiva, ¿no? Un poco tensa, porque son estilos de trabajo totalmente contrarios. En ese caso, hablaríamos y trabajaríamos la complementariedad. Al final el equipo lo que se va a salir es con un plan de acción muy a medida, muy ad hoc, elaborado por ellos mismos, que va a tener en cuenta los tres descubrimientos que decíamos: diversidad, conjugar esa diversidad de manera correcta, identificar las aportaciones de cada uno, ponerles a trabajar en lo que cada uno puede trabajar mejor y conjugar eso de manera que el equipo sea altamente eficiente, tenga éxito y además se produzca dentro de un ambiente de trabajo saludable. Sí, al final el equipo lo que tiene es una herramienta muy potente que le da una explicación, lo que tú decías, ¿por qué pasa lo que pasa en mi equipo? Pues aquí tengo una explicación, que además esa explicación está basado en una metodología que tiene fiabilidad y validez, que está demostrada. Puede tomar conciencia de cuáles son los puntos fuertes y los débiles, de forma que me doy cuenta de qué es lo que realmente aporto, me puedo centrar en lo que hago bien y puedo hacer que algún compañero o compañera del equipo me ayude en lo que en mi debilidad permitida, en lo que no hago tan bien. Con lo cual, esa toma de conciencia y esa explicación ayuda mucho a que el equipo plantee objetivos realistas y sobre todo una forma de conseguir esos objetivos, que al final es lo que hablamos cuando decimos equipos eficaces, ¿no? Equipos eficaces son, pues a nivel comercial, los que consiguen las ventas, a nivel gestión, los que consiguen gestionar bien, etcétera. Cada equipo tiene sus objetivos, pero esta herramienta les permite ser más eficaces en conseguirlos.
Sí, y sobre todo también aprovechar todo el potencial y todo el talento que tenemos. Y si aprovechamos el talento, y esto también lo sabemos por otros estudios, y lo ubicamos en el lugar adecuado, conseguimos mayor compromiso de las personas. Al final, esto es un ganar-ganar. Va a ganar el individuo, va a ganar el equipo y va a ganar la organización. Sí, claro, porque, por ejemplo, cuando dices de aprovechar talento, yéndonos a los equipos Apolo que decíamos al principio, no estamos hablando de gente que no tuviera talento, sino de que esos talentos tan iguales en un equipo se confrontaban y no llegaban a conseguir los objetivos. Exacto, exacto. Ujú. Bueno, pues si hacemos este webinar dentro de 50 años, seguro que nos seguimos planteando la pregunta de por qué algunos equipos funcionan y otros no. Y bueno, para los que conocían Belvin, ya saben que es una herramienta extremadamente eficaz para esto. Y para la gente nueva, pues eso, invitarles a que nos conozcan mejor. Como ya decíamos, tendremos toda la información de los estudios disponible para todo el mundo que lo quiera. Y nada, sin más, agradecer a todo el mundo que ha asistido al webinar. Un placer haberles compartido este caso práctico. Desde Belvin seguiremos trabajando con multitud de empresas de diferente tamaño en diferentes sectores y encantados de compartir nuestro conocimiento, de compartir los casos prácticos, de compartir nuestras experiencias, que al final es lo que nos llena, ¿no, Marian? De conseguir que los equipos funcionen, tiene un grado muy grande de satisfacción que nos da cuando conseguimos esos resultados, por lo que decías, que al final se trata de poner en uso el talento que la gente tiene entre los equipos. Totalmente. Y lo que es importante es que esto sea práctico, les sirva, haga avanzar a los equipos y a las personas. Sí, muchas veces en las reviews nos dicen que les ha sido muy útil y no hay nada más satisfactorio que decirte que es útil, ¿verdad? Lo que estás utilizando. O sea que encantados. Pues nada, muchísimas gracias a todo el mundo. Seguimos en contacto, os seguiremos informando de nuevos webinars, pero para lo que queráis. Nos podéis seguir en redes y en nuestra página web tenéis nuestro contacto para consultarnos todo lo que queráis. Muchas gracias a todos. No sé si tenemos unos minutos, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta para acabar y si no ya nos despedimos y acabamos. Bueno, hemos tenido gente desde Nueva York hasta México, Panamá, los compañeros de Panamá, Salamanca, País Vasco, Madrid, un poquito de todo, Mérida, Yucatán, Ecuador. O sea que muchas gracias a todo el mundo. Un placer estar en contacto desde Cádiz también. O sea que Muy, encantados y muchas gracias por vuestro tiempo. muchísimas gracias, súper internacionales. Fenomenal. Pues muchas gracias, que vaya bien y hasta la Gracias, hasta próxima. la próxima.